kiosco. Y bueno, pues en los medios hay diversidad en las primeras planas. Hay diversidad en las primeras planas y hay, bueno, una parte está dedicado justamente a este anuncio que adelantó ayer el senador Ricardo Monreal con respecto a Notimex y con respecto también a Financiera Rural. Ahí hay claramente pues ya una agenda marcada por el Reforma sobre el tema de Financiera Rural, pero también en varios está el tema de pues el encuentro que hubo ayer, aunque también muy salpicadito, ¿verdad? No hubo tanta atención a lo que finalmente ayer sucedió, salvo por el caso de la jornada, que sí destaca claramente lo que fue la declaración, la intervención de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, ahí en este encuentro en Washington, diciendo que se defenderá a México con hechos de los ataques de Estados Unidos. Por supuesto, no solo dijo eso, un poco esto en el marco más bien de queremos colaborar y estamos colaborando, pero eso no significa que tengamos que aguantar ataques, ¿no? Así es, porque Rosa Isela creo que lo dijo de una forma muy clara y profunda. Dice, Estados Unidos es el que está construyendo las armas, es el que pone los consumidores. México no es productor de fentanilo, no es productor de los precursores químicos y tampoco es el que está construyendo las armas. Sin embargo, tenemos la violencia. Entonces, esto lleva a que les abra los ojos a los norteamericanos y les diga, oiga, el suyo no es un problema unilateral, como han tratado de manejarlo algunos. Es que nos preocupa mucho lo que sucede en Estados Unidos. Crisis de fentanilo, ¿no? Los cárteles operando, sí, pero ¿qué hay del consumo? Y simplemente están tratando de ver a quién le adjudican una responsabilidad. Pero ¿qué hay de México? ¿Qué hay de la violencia desbordada, ¿no? Desde hace décadas ya, prácticamente, desde los tiempos de Felipe Calderón. Así es, y lo importante aquí fue que se puso sobre la mesa, digamos, la agenda que tiene Estados Unidos, también la agenda de México, y se llegó, desde mi punto de vista, a un punto medio en donde quedan entre los acuerdos pues las consideraciones fundamentales también de México, particularmente con el tema de las armas y de la necesidad de hacer una campaña binacional de información y sensibilización sobre los peligros del consumo de fentanilo allá en Estados Unidos y aquí en México. Vamos a ver rápidamente parte de la intervención de la secretaria Rosa Isela Rodríguez allá en este encuentro en Washington el día de ayer. Por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. México tampoco fabrica armas de alto poder. El Estado mexicano está dispuesto a la cooperación con Estados Unidos para erradicar la pandemia del fentanilo. Queremos aumentar incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de objetivos prioritarios, desmantelar sus redes financieras, debilitar la capacidad y cadenas de suministro del crimen organizado, compartir información para reducir el tráfico de armas y municiones, pero al mismo tiempo bajar el consumo de drogas sintéticas, frenar el tráfico ilegal de precursores químicos, fortalecer su control y la aplicación de sanciones. En resumen, una mayor cooperación y coadyuvancia en una relación entre iguales. El Gabinete de Seguridad de mi país defenderá con hechos la dura campaña política electoral emprendida contra México. Es nuestro México y lo vamos a defender a todos los lugares, con resultados, con honestidad y con valor. México y Estados Unidos estamos juntos por la paz. Un discurso digno, firme, que Reforma traduce de una forma gachona, ¿no? Este diario, bajo el síndrome del conquistado, plantea lo siguiente: comprometen a México a frenar fentanilo. Bien podría haber dicho Reforma, comprometen a Estados Unidos a frenar las armas. Exactamente, porque una de las cosas que todo esto que enlista la secretaria Rosa Isela Rodríguez queda en blanco y negro en este acuerdo comunicado conjunto, y una de las cosas muy importantes de y que también ayer anunciaba el canciller Marcelo Ebrard, es que van a hacer algo que México ha estado pidiendo desde hace mucho tiempo: poner controles en los pasos estratégicos fronterizos para que no pasen las armas. Que no lo habían hecho, es que esto es insólito. Absolutamente. Y entonces,
¿por qué tratar de colocar a México como un país inferior, ¿no? Como diciendo, nos regañaron, nos obligaron, Exacto. nosotros no estábamos en línea y ya nos sometieron, ¿no? Nos Ya, pusieron en sitio. como decía Krause, hay que poner en orden y Biden puede atemperar los ánimos del señor López. Bueno, en ese discurso están, lo profundizan, pero hay que decir, este comunicado bilateral es de entendimiento, es de cooperación, nos refleja que los dos países están bajo la misma sintonía y además se disipa esta idea republicana, político-electorera, de que supuestamente ya se va a nombrar a los cárteles de la droga como grupos terroristas para que pueda intervenir Estados Unidos. No hay nada de eso. Creo que es un comunicado bastante equilibrado. Ha sido una misión exitosa. México llevó a la caballería pesada, ¿no? Así es. A los secretarios de la Defensa, de la Marina, a Ebrard, el fiscal Alejandro Gertz Manero, que ya lo andaban desahuciando en su momento. Y, por cierto, la Fiscalía va a crear un grupo también especial de trabajo para todo lo que tiene que ver con el fentanilo. Es otra de las notas ahí importantes. Así es, hay que recordar que ya se constituyó una comisión intersecretarial en la que participa la Fiscalía, el Gabinete entero de Seguridad, incluso Salud, todos para abonar en esta misión de una manera, como dices, integral. Bueno, pues ahí con este tema y yo creo que vámonos con los anuncios, que también aquí el Reforma siempre nos pone las cosas. Que también ¿no? Empieza a decir que ya es un fracaso lo que tiene que ver con el campo, que además ni les interesaba el campo, ¿no? Sí. O sea, los liberales, ¿alguna vez a estos neoliberales les interesó el campo? Estaba absolutamente abandonado. O sea, les interesaban los campesinos, pero para ir a votar, ¿no? Solamente en las elecciones, a regalarles cosas y decir, vota por mí. Sí, aquí ¿no? Evidentemente había todo un esquema pues que funcionaba como una especie de coyotaje de organizaciones políticas, de partidos políticos, incluso de sindicatos. ¿Qué dice el Reforma el día de hoy? Nada más vamos a verlo rápidamente. Acusan que 4T hunde financiamiento rural. Señalan, nada más esto de que el Reforma siempre está citando a expertos por ahí, ¿no? Señalan que apuestan a clientelismo con transferencias. ¿Por qué? Pues porque a la hora en que se elimina financiera rural, lo que va a hacer es que se eliminan los intermediarios, que es una política con la que ya ha venido trabajando este gobierno, por cierto, exitosa en muchos de los programas que han implementado. Entonces, es que es increíble, porque habla de clientelismo y en realidad lo que ha sucedido a través de este mecanismo como financiera rural es que se había operado en términos de clientelismo, porque es a través de los grupos políticos y de los partidos políticos, te doy, pero entonces me das tu voto, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Hay varias políticas que están ya en marcha y que entonces hacen innecesario esta intermediación. Sin duda. Además, el presidente López Obrador recuerda constantemente una anécdota de un campesino que le dijo eso. Cuando estaba precisamente recorriendo el país, le dijo López Obrador, si algún día usted llega a ser presidente, pues quite los intermediarios porque no llega el apoyo. No nos llega. No nos llega. Exactamente. Entonces, esa es la sabiduría popular. A las pruebas se remite López Obrador. A los y en este caso, pues que llegue de forma directa. Pues sí. Cuando teníamos estos grupos de interés, resulta que de pronto había ciertos líderes sindicales campesinos que tenían no sé cuántas hectáreas y eran unos absolutos machuchones, ¿no? Hasta un asiento en la Cámara de Diputados o en el Senado con este tipo de liderazgos. Y se trata de ir también directamente con estas transferencias, que además, no sé cómo lo veas, pero creo que llegaron para quedarse. Luego, ¿cómo le vas a decir a la gente que no? Que cuando lleguen otros, siempre no se le va a dar el apoyo directo, sino va a ser a través de una ventanilla en donde le van a pichicatear los recursos, ¿no? Exacto, y además hay que ver que esta es una política, lo detalla el presidente, es una política integral, no solamente estamos hablando de los programas sociales de apoyo directo, estamos hablando de los precios de garantía, estamos hablando de todo el programa que tiene que ver con fertilizantes, que también va directo, y por otro lado, los apoyos que vienen en programas como Sembrando Vida, por ejemplo. Vamos a ver parte de lo que explicó el presidente. Lo de, la financiera rural, se decidió su cancelación porque se está apoyando
a los productores de otra forma, de manera directa. Y no queremos que se permita o se dé pie a la corrupción, lo que sucedía anteriormente, desde Banrural, que era bandidal. ¿Qué estamos haciendo para apoyar a los productores? Pues se establecieron precios de garantía. Si se tiene buen precio, el productor consigue recursos. Lo principal es garantizar precio al productor. Y eso ya lo tenemos resuelto con los precios de garantía. Ya vamos a entregar este año 1 millón de toneladas de fertilizantes de manera gratuita a 2 millones de productores pequeños y medianos. Directo. Ya lo estamos haciendo. Y bueno, nada más para tener un ejemplo, dentro de la justificación que hace el Gobierno de México de esta decisión, hace un comparativo de lo que Financiera Rural ha entregado en apoyos con respecto a programas que se entregan de manera directa a los campesinos, Sembrando Vida y el Programa de Producción para el Bienestar. Mientras que estos dos han tenido un presupuesto de 35,086 millones de pesos y se han traducido en apoyos a 2.7 millones de productores agrícolas, Financiera Rural, lo que está desapareciendo ahora, tiene un presupuesto de 21,422, o sea, es como 2/3 partes, ¿no?, del presupuesto de estos otros dos programas, y han entregado 295,848 créditos. Además, pues no se acaban los créditos también, eso va a correr por parte de Financiera del Bienestar, ¿no? Sin duda. Y hay que preguntarle a los campesinos qué prefieren, cuál es el esquema, ¿no? No por nada López Obrador tiene una alta aprobación. Y también le preguntaron, ya lo decíamos, el tema de Notimex, lo que tiene que ver con esta decisión para ya extinguir a la agencia del Estado, que ha estado emproblemada por ya diversos años. Por un lado, la postura de la dirección que encabeza San Juana Martínez y por la otra, la postura del sindicato. Bueno, pues ni una ni otra. Se acaba por completo Notimex, bajo también una estrategia de comunicación, en donde López Obrador es un genio de la comunicación. Dice que se concentre todo en la mañanera, nos está yendo muy bien, les duele, les molesta. Entonces esa es la señal de que va bien la mañanera. La quieren desaparecer. Denise Dresser, Enrique Krause dicen que es una tribuna en donde se estigmatiza y se incita al linchamiento, que por cierto Krause no se ha presentado a las mañaneras. Podría ahí debatir con el presidente López Obrador. Pero bueno, en el caso de Notimex no se plantea ninguna alternativa más que la liquidación de los empleados. Esto es importante, o sea, esto será un proceso conforme a la ley. Son varias las personas que están viviendo de esta agencia, pero también hay que reconocer que en su momento fungió como un instrumento de los presidentes en turno, ¿no? O sea, está el caso de Salinas, que tuvo a Raimundo Riva Palacio como director de Notimex, y lo que hacían era filtrar información, golpear adversarios, utilizaban esta agencia como un instrumento de la presidencia, no de Estado, que yo creo que ese debate tendríamos que dar. Si requerimos una agencia de Estado, exacto, frente a lo que era Notimex, una agencia de gobierno para el golpeteo y sobre todo para alentar ciertas causas, ¿no? Exacto, una agencia de Estado que nunca fue, y que lo que habría que preguntarse es si más bien tendría que caminarse hacia la construcción de una agencia de Estado, que no es lo mismo que una agencia de gobierno, efectivamente. Pero bueno, esto es lo que explicó el presidente. Se está llegando a un acuerdo porque la verdad ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso. Además, también
desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, nada más que se llegue al acuerdo con los trabajadores, liquidación. Bueno, con la mañanera tienen, dice, nuestros adversarios y sobre todo la gente para informarse, un mecanismo directo que controla López Obrador y que, pues sí, nos permite tener una mira más amplia, una diversidad en el espectro, ¿no? Sí, y que el presidente no nada más lo sitúa dentro de lo que significa el amplio debate público, incluso en este diálogo que hay con otros medios de comunicación, sino en la garantía de la entrega o sea, la garantía del derecho a la información, que es una de las cosas en las que sí hay que reconocer que este gobierno se ha esforzado. Bueno, hoy lo vimos, ¿no? O sea, se plantea un problema sobre una situación en un lugar de agua y ¿qué hace? Sí. Llega quien está encargado de ese tema en el gobierno y entrega la información. Esto es algo que sistemáticamente se hace en la conferencia matutina, es parte de sus funciones y yo creo que en función de eso también el presidente dice, bueno, ese derecho a la información está garantizado por aquí, no necesitaríamos entonces una agencia. Así es. Entonces, bueno. Y opinó sobre la directora Sanjuana Martínez que hay que reconocer que fue consistente. Ella dijo, en el sindicato hay corrupción, hay excesos, no vamos a ceder. Y al final había dos posiciones irreductibles, irreconciliables y se va Notimex. Pero vamos a escuchar lo que dice Sanjuana López Obrador. Y ya ven que se polarizó mucho, eso sí se polarizó. Unos a favor, otros en contra, unos a favor de San Juana, otros en contra, ¿no? Entonces nosotros somos jueces. Yo, por ejemplo, le tengo respeto, la estimo y la considero buena periodista. Pero hay quienes dicen que no, pero pues cada quien es libre. Y yo siempre digo lo que pienso, porque tiene muchos seguidores ella, ¿eh? Y también hay quienes no la ven con buenos ojos. Y es una periodista buena. Ya ven cómo somos distintos y se respeta la pluralidad.